saltos, gritos, temblores, danzas descontroladas, caídas y música escandalosa, sobre todo música escandalosa en un ambiente más bien oscuro. Eso podría corresponder a cualquier fiesta salvaje de las que tienen lugar durante este periodo de verano, a cualquier espacio donde jóvenes desenfrenados y muchas veces impulsados por el alcohol y otras sustancias dejan rienda o dan rienda suelta a sus inclinaciones y deseos. Pero no estoy describiendo ninguna rave ni ninguna fiesta descontrolada. Estoy hablando de lo que sucede en muchas reuniones llamadas evangélicas. Saltos, gritos, danzas descontroladas, temblores, caídas y música escandalosa, sobre todo música en un ambiente más bien oscuro. Estas son algunas de las expresiones más comunes, más repetidas, más habituales en muchas reuniones evangélicas hoy. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado para que este tipo de reuniones vengan a ser como lo que se conoce como culto evangélico o reunión evangélica en el imaginario popular? ¿Cómo puede ser que los grupos, que cada vez son más abundantes, que practican este tipo de encuentros y que los anuncian abiertamente e invitan a cualquiera a participar de ellos, que sean los más asistidos, los que más crecen, los más populares? Al punto de que ya no se trata de una rareza excéntrica de algunos, sino más bien casi de la norma. Y pensar en el mundo evangélico es pensar en gritos, pensar en bailes desenfrenados, pensar en música ruidosa y pensar en personas que pierden el control. Sin embargo, cuando nos acercamos a la Escritura, lo que observamos en esta Escritura es que ese Dios que se ha revelado, que se ha dado a conocer de manera objetiva, por medio de palabras, se deleita, se goza, disfruta, se alegra en lo que podríamos llamar una alabanza racional. Y digo en una alabanza racional, en una alabanza meditada y no por ello menos apasionada, menos sentida, precisamente porque es una alabanza bien informada. Es una alabanza que conoce los detalles acerca de Dios, que está al tanto de quién es Dios. Es una alabanza exultante, jubilosa, perenne, no caduca, no fruto de un momento de emoción manipulada o de una estrategia de manipulación. Es esta la alabanza que la palabra de Dios nos describe como la alabanza que agrada al Dios que es digno de toda alabanza. Una alabanza sentida, una alabanza sincera, porque es fruto de una comprensión profunda, no de la pérdida de control. Y esto supone un tremendo contraste con todas esas manifestaciones trasnochadas, sectarias, fanáticas y yo me atrevería a decir también estúpidas, casi animales. Un grupo de gallinas en el gallinero no dista mucho de este grupo de personas, por mucho que se hagan llamar cristianas. En las semanas anteriores hemos venido haciendo un pequeño recorrido por el libro de los Salmos y hemos hablado de confiar. Hemos hablado de confesar, hemos hablado de construir. Y hoy quisiera que hablásemos de la importancia de comprender, de la comprensión. Porque el principio de la verdadera adoración, de la adoración que alegra y que agrada a Dios, se encuentra en la comprensión. Comprender para adorar. Oímos mucho hablar de sana doctrina últimamente. Deberíamos hablar también de la sana adoración.
porque en muchos lugares donde se afirma predicar la sana doctrina, no se experimenta una sana adoración. Y la llave para una sana adoración se encuentra precisamente aquí, en una adecuada comprensión de quién es Dios. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 8. Este texto nos va a proponer dos aspectos que nos ayudarán a comprender mejor a Dios con el fin de que adoremos mejor a Dios. Vamos a leer en este Salmo 8, uno de los más conocidos de todo el libro de los Salmos. Dice así la palabra de Dios. Para el director del coro, sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dos aspectos que nos ayudarán a comprender mejor a Dios con el fin de que adoremos mejor a Dios. Nos encontramos ante una expresión de asombro de mano de David, que comienza con una breve instrucción para el director del coro. Porque el propósito para este texto que acabamos de leer es que pueda ser la realidad y la expresión no de solamente uno, sino de muchos al ser interpretado, al ser cantado. Y se ha especulado bastante en torno al significado de la palabra Gitit en la inscripción del Salmo. Y hay varias palabras hebreas similares o parecidas. Y no pocos comentaristas lo han tratado de conectar este término Gitit con esas palabras que se les parecen mucho. Por ejemplo, con una palabra que se refiere a una máquina de prensar las uvas. O con un grupo de familias dentro de los filisteos, o con un ritmo o una tonada musical, y ninguna de ellas tiene ninguna relación entre sí, y dependiendo de cuál sea la lectura del comentarista en cuestión, pues se trata de explicar el inicio de este salmo con una de estas expresiones. Una vez más, cuando leemos la Biblia no hemos de quedarnos cortos, pero tampoco hemos de pasarnos de frenada. Y si no sabemos lo que significa esta palabra, es mejor no especular, es mejor no tratar de inventárnoslo. Probablemente se refiere al instrumento recomendado para acompañar este salmo en su interpretación. En cualquier caso, y fuese lo que fuese exactamente este Gitit, resultaría de ayuda adecuada para interpretar este himno tan revelador, porque lo que tenemos delante es un himno de asombro, de admiración, de alabanza, particularmente de alabanza motivada, inspirada, espoleada por la persona de Dios. Y eso nos conduce al primero de los dos elementos que este texto nos propone, y no es otra cosa que la consideración del salmista. Versículos del 1 al 3. La consideración del salmista. Dice así el texto, versículo 1. Oh Señor, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando considero, dicen otras versiones, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Hasta aquí nuestra lectura, la consideración del salmista. Estamos en época de vacaciones, al menos para los estudiantes. Y algunos se han olvidado rápido de lo que suponía estar sentado en el aula, tomando notas, estudiando duramente. Pero más allá del parón vacacional, para algunos la época de estudios se quedó muy atrás y forma parte de un oscuro pasado. Hace mucho que dejaron atrás el colegio y quizás ya no se acuerden de algo que se llamaba y que se llama signos de puntuación. En español existen hasta 14 signos distintos de puntuación y se usan para ordenar los textos, para organizar los textos, incluso en ocasiones también para enfatizar algunos elementos de los textos. Y entre todos estos signos de puntuación hay uno que no se emplea todo el tiempo, pero que cuando se utiliza es marca, es señal de que nos encontramos ante algo importante. Algo, vamos a decirlo así, por encima de la media. Cuando en los textos escritos se quiere expresar asombro o sorpresa, se convoca a este signo de puntuación y no es otra cosa que el llamado signo de exclamación. Una rayita y un puntito. Eso simplemente nos ayuda a entender que estamos ante algo asombroso, algo sorprendente. Y este salmo comienza y termina con varios signos de exclamación, porque se trata de un canto de exclamación que comienza y termina resaltando una misma verdad. Una verdad acerca de la que el salmista va a considerar, va a pensar, va a meditar. ¿Cuál es esa verdad? El salmo comienza y termina de la misma forma. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en esa consideración detallada que el salmista nos va a ofrecer aquí, hay tres aspectos que destacan sobre todos los demás. La fama del Señor, versículo 1, la fortaleza del Señor, versículo 2, y la formación del Señor, versículo 3. El salmista inicia su obra de exclamación considerando la fama del Señor. Versículo 1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Este salmo señala la inmensidad del universo, pero sobre todas las cosas apunta a la inmensidad del creador del universo. Y la idea es la de una muestra, la de una feria, la de una exhibición que va a tener lugar en los cielos. Las antiguas civilizaciones, aun aquellas en la época en la que se escribe este salmo, reservaban las zonas más altas para elevar sus templos, para edificar sus lugares de culto. Y cuanto más inaccesibles resultasen estos lugares altos, mejor, porque de esta manera se reflejaba, se expresaba, de alguna manera se ilustraba cómo de superiores, cómo de mayores, cómo de mejores son estas divinidades delante de los hombres. Y acercarse a estos montes, a estos lugares altos, era acercarse al espacio en el que vivían las divinidades. Oh, pero cuando leemos este salmo,
nos damos cuenta que el salmista nos habla no de una divinidad cualquiera, sino del Dios vivo y verdadero. Y al Dios vivo y verdadero se le quedan pequeños los montes. Al Dios vivo y verdadero se le quedan pequeñas las acrópolis, que eran estas construcciones, edificios y murallas que se edificaban en la cima de los montes más elevados. Este Dios vivo y verdadero despliega su majestad no simplemente sobre un monte o sobre un edificio en lo alto de un monte, lo hace sobre los cielos. Su fama no se limita a un lugar de peregrinación como tantos que existen a lo largo y ancho de este mundo. Dios despliega, exhibe, muestra su gloria sobre los cielos. De ahí que reciba el título de Señor sobre cielos y tierra, porque Él es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella, pero también de los cielos y de todo lo que hay en ellos. Es por aquí por donde comienza la consideración del salmista, por la fama de un Señor. Y esta fama de este Señor se extiende más allá de la tierra y se despliega a lo largo y ancho de los cielos. Pero rápidamente la consideración del salmista va a llegar a otro aspecto, a otra realidad. Y la encontramos en el versículo 2. No solamente va a considerar la fama del Señor, va a considerar también la fortaleza del Señor. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios y para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando nos acercamos a las páginas de la Escritura, a una de las páginas de la historia, nos damos cuenta de que la gloria, el poderío, la fortaleza de los monarcas y de los reyes se medía por el número de guerreros que estos poseían. Se elaboraban listas y en ellas se detallaba exactamente cuántos caballos, cuántos carros, cuál en realidad venía a ser el grueso de ese arsenal militar en el que los reyes y monarcas descansaban, en el que los reyes y monarcas se apoyaban llegado el momento. Y si queríamos saber cómo de fuerte era un rey, cómo de fuerte era un monarca, entonces observábamos y notábamos esas listas y contrastábamos a ver quién tiene más caballos, quién tiene más carros y de qué están hechos esos carros, cuántos escudos, cuántas lanzas, cuántas espadas. Ahí se podía establecer un baremo de cómo de poderoso, de cómo de fuerte era un monarca. Pero aquí, en un giro totalmente inesperado, el salmista no nos habla de caballos, ni de carros, ni de espadas, nos habla de niños. Literalmente nos habla de niños lactantes. Se refiere a los bebés. Y esto resulta verdaderamente llamativo, porque en aquel momento de la historia, cuando David escribe el Salmo, los niños no tenían ningún derecho. Resultaban invisibles. Por muchos siglos, antes, durante y después, podías matarlos aún 30 días después de que hubiesen nacido sin ningún tipo de penalización o castigo, como el que arranca una planta que le molesta en el campo. Solamente hay que leer algunas de las historias más trágicas que la Biblia misma contiene, como por ejemplo lo que se nos relata en el libro del Éxodo, en su capítulo 1, o en el capítulo también 2 del Evangelio de Mateo. Han pasado 2000 años entre una historia y la otra, pero en esos 2000 años hay algo que no ha cambiado. Los niños no valen nada, especialmente los lactantes, los bebés, los menores de 2 años. Sin embargo, aquí es a esos niños a los que se nos señala, a los más frágiles, a los menos capaces, a los que constantemente necesitan ayuda de los demás para sobrevivir. Son estos los que el Dios de los cielos va a señalar
para exhibir, para confirmar, para desplegar su fortaleza. ¿Qué clase de ejército es este que Dios utiliza para hacer cesar al enemigo y al vengativo? Este texto va a ser citado muchos siglos más tarde por el mismo Señor Jesucristo. Y esta misma idea que el Señor Jesucristo expresa en el capítulo 21 de Mateo es la que el apóstol Pablo va a utilizar en 1 Corintios 1, comenzando en el versículo 26, para explicar una realidad que tiene que ver con Dios y también con todos nosotros. 1 Corintios 1, 26 dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y esos somos nosotros, los bebés absolutamente dependientes, sin un gran nombre, sin grandes recursos o habilidades, sin denominación de origen. David sabe muy bien lo que está diciendo aquí, porque David sabe muy bien lo que significa traer gloria siendo el menos cualificado, el menos preparado. Algunos piensan que David escribió este salmo cuando todavía era joven, y fue precisamente cuando era un joven que él peleó contra un gigante al que nadie más se atrevió a desafiar. Y Dios lo usó para liberar al pueblo al matar a aquel gigante, siendo el menos cualificado, el menos preparado. Una nota entre paréntesis aquí. La fortaleza del pueblo de Dios viene dada por Dios. Una advertencia seria aquí, no es un edificio, no es el poder económico, no es la influencia social o el reconocimiento público. Tampoco depende la fortaleza y la majestad de la iglesia de los seguidores que tenga en redes o de la expectativa que pueda generarse. Nuestra grandeza no responde a nuestro empeño. Viene dada por el Dios de toda gloria, el Dios todopoderoso. Y esto es una liberación. Esto es una liberación porque si nuestra grandeza responde a su grandeza, nunca nos puede ir mal. Si nuestra fuerza y nuestra fortaleza dependen de la fuerza y fortaleza del Señor, nunca vamos a ser derrotados. Esta es una liberación, pero también es pensar en esto un ejercicio de humillación sano, porque no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para creernos mejores que otros o superiores a otros, porque como estos bebés que necesitan de ayuda constantemente, nosotros nos conducimos en este mundo necesitados de ayuda constantemente, y aunque Dios se gloría en ayudarnos y en fortalecernos, toda nuestra fuerza depende de la suya. El salmista está considerando a la persona de Dios y lo primero que hace es considerar la fama de este Dios al que la tierra se le queda pequeña y extiende a lo largo y ancho de los cielos toda esa gloria, toda esa majestad. Pero considera a continuación, como hemos visto, la fortaleza de este Dios, que a diferencia de todos los demás monarcas y reyes humanos, no necesita de carros, ni de caballos, ni de escudos, ni de espadas. Con un, entre comillas, ejército de niños lactantes, es todavía más poderoso y más grandioso que todos los reyes de la tierra juntos. Pero a continuación esta consideración va a tocar otro aspecto de la persona de Dios y es lo que tiene que ver con la obra de sus manos. Por eso decimos que el salmista considera también, versículo 3, la formación del Señor, aquello que Dios ha hecho. Dice el versículo: cuando considero tus cielos,
obra de tus dedos, literalmente producto de tus dedos. Y en eso se incluye, dice el salmista, la luna y las estrellas que tú has establecido. Cuando pensamos en la obra de unos dedos, en el producto de unos dedos, en el mejor de los casos podríamos pensar en un jarroncito o en la época antigua donde en el colegio los niños hacían ceniceros, fijaos. Los niños confeccionaban ceniceros de barro en el colegio, Eso es ahora mismo una cosa totalmente impensable. Pero lo normal para la mayoría de nosotros es pensar en elementos sencillos, básicos, rudimentarios, como producto de nuestros dedos. Y sin embargo, aquí el salmista nos habla de la luna y las estrellas como el producto, como la obra, como el resultado de los dedos de Dios. Sin duda, esta es una expresión antropomórfica. Eso quiere decir que se está dibujando la idea de que Dios utiliza sus dedos para crear algo, pero sabemos que Dios no tiene dedos, porque Dios es espíritu. Pero de alguna manera el salmista quiere hacernos ver cómo de capaz es este Dios, que no se conforma con diseñar y crear un jarroncito, sino que ha creado la luna y las estrellas, en otras palabras, el universo. Una de las disciplinas más impresionantes dentro de lo que llamamos ciencia es lo que tiene que ver con el estudio del cosmos, con el estudio del universo. Y se trata de un ámbito del saber en el que continuamente se están produciendo nuevos hallazgos, porque el universo es tan vasto, tan inmenso, que nunca terminamos de completar nuestro conocimiento de él. Aquí David, evidentemente, se refiere solamente a una pequeñísima parte del universo. Y eso es suficiente para él. Y con esta breve consideración cae en el más profundo asombro. No necesita mucho más para verse fascinado por Dios, para verse sorprendido por Dios. Y sin embargo hay tanto que David desconoce y nosotros hoy sí sabemos con respecto a este gran universo. Por ejemplo, sabemos que el universo tiene un diámetro aproximado de 46.500 millones de años luz. Esto es demasiado complicado. Y sabemos que la Vía Láctea, por ejemplo, que es la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar, es solamente una entre los 200.000 millones de galaxias que hasta el día de hoy se han podido enumerar. Y sabemos también que solamente en la Vía Láctea, que es la nuestra, hay unos 300.000 millones de estrellas. El Sol es una estrella solamente de entre esas 300.000 millones más que hay simplemente en nuestra galaxia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué asombroso! ¡Qué sorprendente! Que las manos de Dios crearon cada una de esas millones y millones de estrellas y constelaciones y galaxias. ¿Cómo no caer en el más profundo asombro? ¿Cómo no fascinarnos con este Dios? ¿Cómo no sorprendernos? Pero es que es tanto lo que nosotros no sabemos o no comprendemos todavía. Porque aunque tratemos por todos los medios de enumerar las estrellas que brillan en el firmamento o de avistarlas, no podemos. Ni con el más sofisticado de los telescopios, no tenemos la capacidad. Y sin embargo, aquí el punto del Salmo, la consideración del salmista es que el Creador es muy superior a la creación. Él la hizo toda con sus dedos, dice el salmista. Es decir, si el universo nos maravilla, ¿cómo no maravillarnos ante su Creador? Al contrario de lo que han pensado muchos en los últimos 2 siglos, la creación no nos aleja de Dios, sino que nos impulsa hasta el Creador. Y este salmo confirma que no solo hay un diseño inteligente, sino que nos encontramos con un diseño delicado. El universo y todo lo que en él se halla constituye una prueba concluyente de la existencia de Dios.
pero también constituye una prueba concluyente de la excelencia de Dios. Dios no solamente es el creador, sino que es un creador excelente y delicado. Al punto de que no hay excusa para humillarnos delante de Él. Aún más, no hay excusa para no postrarse maravillado delante de Dios. Y todo lo que no sea esto no es otra cosa que pecado. Que un posicionamiento irracional, aunque quiera vestirse con toda la racionalidad del mundo. Se trata de una actitud caprichosa y orgullosa. El apóstol Pablo lo definió de manera definitiva en Romanos capítulo 1. A partir del versículo 18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque con injusticia, es decir, de manera injusta, restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, dice Pablo, se han visto con toda claridad. ¿Cómo? Siendo entendidos por medio de lo creado. Y añade a continuación el texto bíblico, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice la Escritura, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, esta gloria de Dios de la que nos habla el Salmo, gloria de Dios incorruptible, por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y añadimos nosotros, y de cualquier cosa, antes que humillarse ante este poderoso y delicado Creador. Yo te pregunto en esta mañana, ¿con qué frecuencia, con qué detalle, por cuánto tiempo te dedicas a considerar, a pensar, a meditar en este Dios que hizo los cielos y la tierra? Porque ¿qué hay más valioso y al mismo tiempo más razonable que el dedicarnos a lo más grandioso, que concentrarnos en Dios? Ya no solo por obtener algo al respecto, ya no solo fruto de un sentido de obligación, sino porque reconocemos, igual que aquel David, que lo que él ha creado es asombroso, es maravilloso, es hermoso. En una época en la que imperan las prisas y el pragmatismo también en la Iglesia, hemos de perdernos en Dios para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Y de eso precisamente nos va a hablar el salmista a continuación, porque la consideración del salmista, que ocupa los versículos 1 al 3, nos va a trasladar a lo que podríamos llamar la conmoción del salmista. Versículos del 4 al 9. Vamos a leer el texto. Dice así el versículo 4 de este Salmo 8. Digo, dice el salmista, que es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La conmoción. No nos olvidemos de quién es el autor del Salmo. David. Un David que había pasado mucho de su tiempo de juventud al aire libre. Era un pastor de ovejas, cuidaba el rebaño de su padre
y seguramente se habría servido de las estrellas del cielo para guiarse, para orientarse. Conocería lo que reinaba sobre sus cabezas en el firmamento. Y es Él el que nos va a revelar aquí que lo que más le llama la atención de esa creación que conoce bien, tanto en la tierra como en el cielo, nos va a revelar aquí que lo que más llama su atención, este hombre que ha viajado, que ha conocido el campo, que ha distinguido entre los montes y los valles, los ríos y aún esos lugares donde las ovejas podían pastar, lo que más llama su atención es que este Dios que ha diseñado, este Dios que ha creado todas las cosas, incluido el ser humano, haya escogido al ser humano de entre todas las cosas. De manera que sea el ser humano el que obtenga una posición tan principal en medio de la creación, tan primordial, tan pivotal entre el conjunto de la creación. ¿Qué es el ser humano mortal?, dice el salmista, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo cuidas. Y sin embargo lo hiciste menor que los ángeles, con gloria y con esplendor lo coronas, al punto, dice el salmista, que tú le has dado dominio. El problema de la mayoría de las filosofías, de las ideologías, aún de muchas teologías, es pretender comenzar con el hombre para llegar a Dios y no comenzar con Dios para explicar al hombre. Y este salmo nos enseña el camino opuesto. No podemos hacer teología de abajo arriba. Al hombre se le conoce desde el cielo. Por eso no podemos tampoco hacer antropología de abajo arriba, porque al hombre se le conoce desde el cielo y no al contrario. El ser humano encuentra su sentido, su razón de ser en el cielo y desde el cielo, porque es el Señor del cielo el que lo ha diseñado. Es el Señor del cielo el que lo ha dotado con habilidades únicas, el que lo ha dignificado y por tanto la vida humana tiene valor, el que lo ha comisionado y le ha dado responsabilidades particulares entre toda la creación. Dice el texto que Dios le ha dado dominio y lo hace señorear, dicho de otra manera, le hace administrar, dirigir, coordinar, guiar las obras de tus manos. Y dice a continuación el salmista, todo, y todo significa todo, lo has puesto bajo sus pies. El ser humano no tiene que pedir permiso para administrar el mundo en el que vivimos. Es una comisión dada por Dios mismo el hacerlo así. Y eso incluye otros seres vivos, tanto animales como vegetales. Es la responsabilidad del hombre gobernar, administrar, cuidar a todo el resto de esa creación con la que convivimos en este planeta. Por cierto, estos versículos han generado un humo que han terminado de nublar y por oscurecer el sentido de lo que el autor está tratando de expresar aquí. Al punto que en tiempos antiguos, probablemente por las diferentes referencias que encontramos en el Nuevo Testamento a este salmo, concretamente en el libro de Hebreos capítulo 2, en el mundo antiguo se utilizó este salmo para de alguna manera medir o confirmar o incluso también condenar la cristología de algunos autores. Y varios estudiosos de la Biblia en los primeros siglos de la Iglesia fueron condenados como herejes por sus interpretaciones de este salmo en cuanto a sus referencias a Cristo. Pero no nos olvidemos que, como cualquier texto, este texto debería ser analizado en su contexto, y eso significa dar valor y prioridad a lo que el autor está queriendo trasladar a sus lectores. Y aún así no podemos dejar de lado que la conmoción en este texto
no solamente se desprende del hecho de que Dios haya escogido al ser humano como el objeto creado a su imagen y semejanza. No viene dada esta conmoción que el salmista expresa aquí simplemente de haber sido el hombre nombrado el administrador de toda la tierra. Eso sería suficiente como para conmocionarnos, pero hay todavía más. Y aquí viene, entre comillas, lo mejor del Salmo. Porque varios autores del Nuevo Testamento nos ayudan a confirmar que la gran conmoción que el salmista nos adelanta aquí es que Dios mismo viniera a hacerse hombre para vivir como hombre y morir por los hombres. He aquí la conmoción. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios por su infinita misericordia. Por haber creado al ser humano, sí. Por haber dignificado al ser humano, también. Pero por encima de todas las cosas, por haber salvado al ser humano. Porque ese estado perfecto, ideal con el que el ser humano fue creado, dio paso pronto a un estado de decadencia total por causa del pecado. Y eso estropeó el orden perfecto que Dios había establecido entre el Creador y la criatura, entre la criatura y ese mundo que debía administrar. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Un Cristo que vino a ser el hombre con mayúsculas para salvar a los hombres. Y con su venida a este mundo nos dio también la promesa de que lo que el ser humano no pudo ni quiso hacer, Cristo sí lo llevará a término, cuando un día de manera definitiva sujete todas las cosas bajo sus pies, haciendo gala de ese dominio y de esa autoridad que solamente a Él le pertenecen. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees esto? Porque lo que este salmo nos pone de relieve es que no es suficiente con creer en el Dios creador, hay que creer también en el Dios que nos salva. No nos humillamos solamente a nuestro hacedor o delante de nuestro hacedor, nos humillamos también delante del único que tiene la capacidad de salvarnos. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué detalle? ¿Por cuánto tiempo nos dedicamos a considerar, a meditar en este Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que de tal manera también amó a los pecadores, que se hizo hombre para salvar a los pecadores? Pecadores como tú y como yo. El Salmo termina del mismo modo con el que comenzó. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hay pocos autores, pocos maestros, pocos predicadores que hayan entendido tan bien la importancia de conocer a este Dios para que podamos conocernos a nosotros mismos como Juan Calvino lo hizo en el siglo XVI. Y meditando en estas verdades, escribió lo siguiente: no bastará entender de una manera confusa que hay un Dios que únicamente Él debe ser honrado y adorado, sino que también es menester
que estemos resueltos y convencidos de que el Dios que adoramos es la fuente de todos los bienes, para que ninguna cosa busquemos fuera de Él. Este Salmo 8 es un salmo de adoración. Una adoración que surge de la comprensión, que se enciende, que combustiona por la comprensión de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y llegamos a la conclusión, cuando lo leemos y lo entendemos, que adoramos a Dios no por cómo nos hace sentir, no por lo que pensamos que podemos obtener a cambio de nuestra adoración. Tampoco lo hacemos por obligación. Adoramos a Dios por lo que comprendemos de Dios. Lo hacemos por quién es Él. Y es por eso que nuestra adoración en la iglesia ha de estar centrada en Dios. Sí que hay lugar para las emociones, pero no para el emocionalismo. No llegamos a la persona de Dios por medio de las emociones, sino que nos emocionamos cuando nos encontramos con Dios. Es el corazón el que se derrama delante de Dios cuando nos hemos encontrado con Dios. Es el corazón que se derrite cuando estamos delante de Dios y no al revés. Es por eso que nuestra adoración no puede limitarse simplemente a un momento musical o a un ambiente particular que se crea, se confecciona, se diseña para que respondamos de una manera o de otra. Nuestra adoración no ha de comprimirse ni de limitarse al poco tiempo en el que nos congregamos como iglesia. El Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, no puede ser agotado en una hora de reunión. Que el Señor nos ayude por medio de su palabra a conocer a Dios, a comprender a Dios, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Y eso, estoy seguro, transformará nuestra perspectiva de quién es Él, pero también nuestra perspectiva de quiénes somos nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este salmo. Y no queremos ser menos que aquel David. Nos maravillamos, nos asombramos, no dejamos de sorprendernos por cómo el Creador ha diseñado todo, por cómo el Creador nos ha elevado a nosotros los seres humanos, por cómo el Creador nos ha salvado a nosotros pecadores. Te damos las gracias por la persona de Jesucristo y esperamos la promesa de que un día Él aplastará todo bajo sus pies. Confiamos en que Él regresará para reinar y para desplegar esa gloria que el cielo y el universo plantean aquí también en la tierra, desde un trono con el que regirá con mano firme, justa, perfecta. Te damos las gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a conocerte mejor para adorarte mejor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.